Buenas, soy Carlos García Moreno y hoy vamos a abordar uno de los desafíos más importantes actualmente en la microbiología clínica, las infecciones asociadas a dispositivos médicos y el papel protagonista de los biofilms. Estas infecciones representan una amenaza creciente en los hospitales modernos. Los biofilms son comunidades microbianas complejas que en este caso se adhieren a superficies y se encapsulan en una matriz extracelular que ellos mismos secretan. Esta matriz, conocida como EPS, está compuesta por polisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos. Lo que hace a los biofilms especialmente problemáticos es que las bacterias dentro de ellos no se comportan como bacterias libres o planctónicas. En un biofilm cambian su metabolismo, se comunican entre sí mediante señales químicas como por ejemplo las del quorum sensing y desarrollan una gran tolerancia frente a antibióticos y frente al sistema inmunitario. Aunque los biofilms pueden formarse en muchos ambientes, su presencia en el contexto clínico, sobre todo en el caso de los dispositivos médicos, es una fuente importante de infecciones difíciles de tratar y que se pueden cronificar. Estos microorganismos causan aproximadamente 4 millones de infecciones anuales en Europa, con más de 37.000 muertes directas. En hospitales españoles afecta al 8% de pacientes hospitalizados, siendo los dispositivos médicos responsables de una proporción significativa de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. La formación de biofilms procede mediante 5 etapas temporalmente definidas. La primera de ellas es la adhesión inicial reversible en las primeras 0 a 2 horas. Durante esta fase crítica se establece una película de acondicionamiento compuesta por proteínas del propio huésped que facilita la adhesión bacteriana mediante fuerzas débiles de Van der Waals. Luego, mediante estructuras como fibras o adhesinas, las bacterias se adhieren de forma irreversible, y a partir de aquí comienza la maduración inicial y la formación de microcolonias. Las bacterias se dividen, reclutan a bacterias planctónicas adicionales y se organizan en clústeres que posteriormente evolucionarán para dar lugar a estas microcolonias. El quorum sensing representa el mecanismo de comunicación bacteriana crucial para coordinar el comportamiento colectivo. Las bacterias gram negativa y gram positiva producen diferentes autoinductores y cuando la concentración extracelular alcanza una masa crítica, los autoinductores se acumulan de manera intracelular, se unen a receptores y activan cascadas de señalización que alteran la expresión génica. Todo esto lleva a que a medida que el biofilm crece, las condiciones internas cambian, disminuye el oxígeno y el pH, se acumulan desechos y algunas bacterias pueden entrar en estados de baja o nimia actividad metabólica o persistencia. La cuarta etapa es la maduración final en torno a las 24-72 horas, donde se termina de desarrollar la matriz extracelular EPS, que compone la mayoría de materia orgánica total del biofilm. Esta proporciona integridad estructural, protección contra condiciones adversas y facilita la comunicación intercelular mediante el establecimiento de gradientes de concentración. Finalmente, puede ocurrir una disgregación de células individuales que se desprenden del biofilm maduro para colonizar nuevos sitios, completando el ciclo infectivo y diseminando patógenos en sangre o orina. Este ciclo ocurre de forma silenciosa y a menudo sin síntomas iniciales, lo que dificulta en gran medida el diagnóstico, y además puede afectar a cualquier dispositivo, catéteres urinarios, centrales, marcapasos, prótesis articulares y más. Las infecciones asociadas a dispositivos médicos suponen entre el 20 y el 40% de todas las infecciones nosocomiales, es decir, aquellas que están asociadas a estancias hospitalarias o en centros médicos, según los CDC y ECDC, subiendo en el caso de la UCI en torno al 50 o 60%. Estas infecciones no solo aumentan la estancia hospitalaria y los costes sanitarios, sino que también incrementan el riesgo de complicaciones graves, como puede, por ejemplo, la sepsis, el fallo multiorgánico o la muerte. Las patologías más frecuentes asociadas a estas infecciones son, por orden descendente de incidencia, neumonía asociada a ventilador VAPAE, infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter central CLABSI e infecciones del tracto urinario asociadas a catéter conocidas como CAUTI. Los factores de riesgo para desarrollar una de estas enfermedades incluyen una cateterización prolongada, una edad avanzada, el género femenino sobre todo en el caso del CAUTI, diabetes mellitus, inmunosupresión o calidad subóptima del cuidado del catéter. Y entre los microorganismos más frecuentes en este tipo de infecciones destacan sobre todo bacterias gram negativas como Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae o cepas patogénicas de E. coli. Los estafilococos son muy abundantes, con Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus sobre todo presentes en catéteres y prótesis, Pseudomonas aeruginosa es especialmente relevante en respiradores o sondas, y no solo tenemos especies bacterianas, sino también, por ejemplo, Candida albicans, que se encuentra en dispositivos invasivos de pacientes inmunodeprimidos. Estas proporciones cambian con la internación en UCI. Además, una característica preocupante
es que muchas de estas infecciones cursan de forma recurrente, de manera que el biofilm puede actuar como reservorio crónico, liberando células periódicamente y causando episodios de bacteriemia recurrente o infecciones a distancia. Los biofilms exhiben resistencia antimicrobiana 1000 veces superior a los antibióticos que las bacterias planctónicas, y esto se debe a múltiples factores. El primero de ellos es que la matriz extracelular impide la penetración del propio antibiótico. A la matriz extracelular se secretan enzimas modificadoras de antibióticos como beta-lactamasas que degradan antimicrobianos antes incluso de alcanzar las células diana. Además, las bacterias en el interior del biofilm están en un estado metabólico bajo, muchas veces adquiriendo estados persistentes, que las hacen resistentes a antibióticos dependientes de división celular activa. Y además, los biofilms pueden estar formados no solo por bacterias, sino también por hongos, parásitos, es decir, requiriendo un tratamiento de aproximación múltiple. Y por otro lado, la sobreexpresión de bombas de flujo y de la transferencia horizontal de genes de resistencia se facilitan por la alta densidad celular que hay en los biofilms. Y todo esto hace que muchas veces el tratamiento antibiótico fracase aunque el microorganismo sea sensible in vitro. La estrategia más eficaz es la prevención, en lo que se denominan bundles, que son unos sets de prácticas basadas en la evidencia que reducen el riesgo de infección. Esto incluye protocolos estrictos de inserción y mantenimiento de catéteres, el uso de dispositivos recubiertos con plata, clorhexidina u otros compuestos antimicrobianos y el diseño de superficies antiadherentes como por ejemplo superficies hidrofóbicas, rugosas o nanomodificadas que derivan de la tecnología de materiales que evitan la formación de biofilms. Si el biofilm ya está formado, el tratamiento es muy complejo. La mayoría de las veces es necesaria la extracción del dispositivo infectado, que si ha sido insertado de manera quirúrgica requiere una nueva intervención con lo que eso conlleva para el paciente. En investigación se están evaluando nuevas estrategias como son el uso de enzimas que degradan la matriz del biofilm, la terapia con bacteriófagos, las nanopartículas dirigidas o nuevos péptidos antimicrobianos sintéticos. Pero esto dejamos que lo exploren otros compañeros en futuros vídeos. Muchas gracias.